Las primeras plegarias eucarísticas, improvisación oral y lenguaje sagrado. En el corazón de la Eucaristía se encuentra la gran oración de acción de gracias, en la que las ofrendas de pan y vino son consagradas como el cuerpo y la sangre de Cristo. Los historiadores del cristianismo primitivo están de acuerdo en que no existía una forma escrita fija de oración litúrgica en los 2 o 3 primeros siglos, y que se daba espacio a la improvisación, dentro de un marco de elementos y convenciones estables que regían no solo el contenido, sino también la estructura y el estilo de una manera que era en gran medida deudora del lenguaje bíblico. Alan Bulley señala que esto es constatable en el siglo II e indica que la oración espontánea no se dejaba simplemente al capricho del ministro. En el siglo III, y posiblemente incluso antes, ya existían algunos textos anafóricos por escrito. De ahí que Bulley identifique una atmósfera de libertad controlada, ya que la preocupación por la ortodoxia limitaba la libertad del obispo o del sacerdote para variar los textos de la oración. Esta necesidad se hizo especialmente acuciante durante las luchas doctrinales del siglo IV, y a partir de entonces se fijaron los textos de las oraciones eucarísticas, como el canon romano y la anáfora de San Juan Crisóstomo. Transmisión oral y memorización. En un estudio sobre la improvisación en la oración litúrgica, Achim Bude analiza 3 anáforas orientales utilizadas en una zona geográfica considerable: la versión egipcia de la anáfora de San Basilio, la anáfora siria occidental de Santiago y la anáfora siria oriental de Nestorio. Aplicando un método comparativo, Bude identifica patrones comunes y elementos estables de la estructura y la retórica, del estilo que, según argumenta, se remontan a la historia preliteraria de estas oraciones eucarísticas y pueden haber sido transmitidas por memorización. El enfoque metodológico de Bude es un importante complemento y un correctivo al de Bulley, que parece subestimar la importancia de la memoria en una cultura oral. Sigmund Mowinckel, conocido sobre todo por su trabajo exegético sobre los salmos, ha observado que el rápido desarrollo de formas fijas de oración corresponde a una necesidad religiosa esencial y constituye una ley fundamental de la religión. La formación de textos litúrgicos estables se puede constatar, por tanto, desde muy temprano, como una sólida fuerza en el proceso de transmisión de la fe cristiana. La práctica mayoritariamente oral de la oración litúrgica primitiva ocasiona que se hayan elaborado solo algunas pocas anáforas escritas, que pueden fecharse con cierta probabilidad en la época prenicena. Suelen mencionarse 3 textos: el modelo de plegaria eucarística de la tradición apostólica, del que hablamos en el segundo capítulo, la anáfora de Adai y Mari y el papiro de Estrasburgo. Sin embargo, las cuestiones relativas a su fecha y a su posible forma primitiva eluden las respuestas definitivas. Por eso vale la pena citar íntegramente la advertencia del liturgista anglicano Kenneth Stevenson. Todo experto en liturgia de la antigüedad sabe que Hipólito podría haber sido posiblemente un falso arcaizante sirio, haciendo su obra sin el beneplácito del Papa. La anáfora de Adai y Mari podría haber sido mutilada hasta quedar irreconocible en la época de las reformas litúrgicas del patriarca Iso Yab, en el siglo VII, que incluirían abreviaturas, y el papiro de Estrasburgo podría ser un fragmento de una anáfora temprana, que pasó a incluir material ahora perdido, pero muy diferente en estilo y contenido de la posterior y completa anáfora griega de San Marcos. Con los compiladores de textos litúrgicos todo es posible. La anáfora de Barcelona. De gran importancia es la investigación de Michael Zeltov sobre la llamada anáfora de Barcelona, que se encuentra en un papiro del siglo IV.
Este texto griego de origen egipcio es el testimonio material más antiguo de una plegaria eucarística plenamente desarrollada. La anáfora contiene un diálogo inicial, una oración de alabanza y acción de gracias, que conduce al Sanctus, una oblación del pan y del cáliz, una primera epíclesis en la que se pide al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre el pan y el cáliz y los convierta así en el cuerpo y la sangre de Cristo, una narración de la institución seguida de una anamnesis, una segunda epíclesis en la que se piden los frutos espirituales de la comunión y una doxología final. Al igual que el papiro de Estrasburgo, ligeramente posterior, la anáfora de Barcelona pertenece a la tradición alejandrina. La forma avanzada de esta plegaria eucarística respalda firmemente el argumento de que el papiro de Estrasburgo es fragmentario y no contiene una anáfora completa, tal como se ha propuesto. Al mismo tiempo, el texto de Barcelona carece de algunos elementos de la tradición alejandrina posterior, como las largas intercesiones que preceden al Sanctus. Michael Tseltoff señala también que los textos litúrgicos del papiro presentan rasgos teológicos arcaicos. Por ejemplo, dirigirse a Jesús como niño o siervo, tal como sucede en la Didache y la tradición apostólica, lo que podría apuntar a un origen de la anáfora en el siglo III. Ciertamente, como vemos, la anáfora de Barcelona da pie a una revisión de los estudios recientes sobre el desarrollo temprano de las oraciones eucarísticas. Como mínimo, cuestiona la teoría avanzada por Paul Bradshaw y Maxwell Johnson, entre otros, de que elementos como el relato de la institución y la epíclesis deberían considerarse una interpolación del siglo IV. Como sostiene Tseltoff, estas partes no tienen una naturaleza interpolada, sino orgánica. Si la anáfora de Barcelona puede datarse efectivamente en el siglo III, aumentaría la plausibilidad de una cronología similar para la plegaria eucarística en la tradición apostólica. Liturgia y lenguaje sagrado. El lenguaje litúrgico se distingue de otras formas de discurso cristiano por emplear registros lingüísticos que expresan la relación de la comunidad de fe con lo trascendente, en formas de alabanza, acción de gracias, súplica, intercesión y participación sacramental. El uso del lenguaje en la liturgia presenta características generales, que en mayor o menor medida lo diferencian del lenguaje cotidiano. Según Christine Morman, la práctica temprana de la improvisación dentro de un marco estable condujo a un estilo de oración litúrgica claramente tradicional. Existe un fenómeno similar en el ámbito de la literatura, y me refiero al lenguaje estilizado de las epopeyas homéricas, con sus formas de palabras conscientemente arcaicas y coloridas. Homerische Kunstsprache. La libertad de los cantantes para improvisar sobre el material dado en los poemas épicos contribuyó a crear un lenguaje estilizado. La lengua de la Ilíada y la Odisea, que también se encuentra en Hesíodo y en inscripciones poéticas posteriores, nunca fue una lengua hablada utilizada en la vida cotidiana. Con Morman podemos nombrar 3 características del lenguaje sagrado, o como ella dice también, hierático. En primer lugar, tiende a mostrar tenacidad en el mantenimiento de la dicción arcaica. Un ejemplo en el uso contemporáneo del español es el uso de la forma acordaos para la conocida oración a la Virgen María en vez de acuérdate o acórdate o acuérdese. En segundo lugar, se introducen elementos extraños para asociarse con la venerable tradición religiosa. Por ejemplo, el vocabulario bíblico hebreo se incorpora en el uso del griego y del latín de los cristianos, con expresiones tales como amén, aleluya y hosanna. Esto ya lo había señalado San Agustín. Y en tercer lugar, el lenguaje litúrgico emplea figuras retóricas propias del estilo oral, como el paralelismo y la antítesis, las cláusulas rítmicas, la rima y la aliteración.